Estamos en contacto ahora con una figura que en el ámbito de las ciencias sociales no necesita presentación. Él es doctor en ciencias sociales por la UBA, investigador del CONICET y entre otros laureles que tiene en su larga trayectoria. Ariel Goldstein, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro. Ya que en el 2022 anticipaste varias de las cosas que iban a ocurrir, entre ellas que iba a llegar al poder Javier Milei. Bueno, lo único que no acertaste fue en que Macri iba a ser canciller, que no lo fue. Pero al margen de eso, ¿nos podés adelantar ahora algo de lo que viene en el corto plazo acá? No soy un profeta, ojo. No, pero sos un hombre que estudia el futuro inmediato. Ok. Pero ¿en qué plano No, quiere en que el adelante? plano político y social, en el plano de la relación que hay, sobre todo lo que más interesa, me parece, una de las cosas que Sí. interesa mucho es la explicación de por qué los pobres y los jóvenes están apoyando a Milei. Bueno, esa es la base más fuerte que tuvo desde el principio. Los jóvenes, varones heterosexuales, ¿no? Que en un país que, bueno, atravesó situaciones muy críticas con la pandemia y con el empobrecimiento generalizado de la población, encontraron en Milei una figura para romper todo, ¿no? Para aquellos que no tenían esperanza, pero también querían terminar de cristalizar un poco ese rechazo al sistema de partidos, al kirchnerismo y al macrismo, ¿no es cierto? Que son los dos gobiernos que hubo en los últimos años, y sobre todo en el gobierno de Alberto Fernández se cristalizó muy claramente la dificultad para digamos, administrar las demandas de la sociedad, de los problemas que había sociales. Por supuesto tocó una pandemia muy difícil, ¿no? Una guerra, una sequía, pero Milei aparece como esa figura disruptiva, ¿no? Que, bueno, genera un entusiasmo en los jóvenes porque ofrece algo distinto, algo fuera del sistema instituido, y bueno, y eso es lo que, con un lenguaje violento, ¿no? Con una retórica violenta frente al otro, frente al adversario, que es tratado como enemigo. Lo vimos en España hace el fin de semana, que decía muerte al socialismo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo que estamos viviendo hoy es el resultado de esa decisión que tomó una parte mayoritaria de la sociedad de ponerlo en la presidencia. Claro, ahora Goldstein es una aplicación lógica y muy interesante, muy profunda desde el punto de vista de lo que ocurrió hace año y medio, 2 años. Ahora, Sí. ya casi 2 años del poder político que tiene en sus manos Milei. ¿Cómo se Sí. explica que las encuestas sigan diciendo que hay una opinión mayoritaria en el común de la gente, particularmente aquella gente afectada en forma directa por las políticas económicas de Milei, que sigue estando a su lado? Bueno, ahí hay otro tema que es el tema de la inflación, ¿no es cierto? Esto no es algo totalmente novedoso. No, claro. Por ejemplo, Fernando Enrique Cardoso logró bajar la inflación en Brasil y tuvo 2 mandatos, ¿no es cierto? Después de una inflación altísima. Fujimori estabilizó la economía con un ajuste muy duro y también le permitieron un autogolpe y seguir en el poder. La disrupción, el, de, el desorden que provoca en la vida de las personas el tema de la inflación, no debemos subestimarlo, y en ese plano el gobierno, a pesar de que la consecuencia es un ajuste muy severo, está logrando resultados aparentemente, y probablemente por eso tiene el apoyo. Si ese modelo económico que hoy el gobierno sostiene, que está un poco atado con alambre porque hay déficit en el tema de las reservas, ¿no? Uh-huh. Y el préstamo con el fondo es enorme. Bueno, hay algunos aspectos del modelo económico que no hay crecimiento, ¿no? El consumo está abajo. Bueno, sí, me parece que si el gobierno, a pesar de que ha bajado la inflación, y eso de la sociedad se lo reconoce, una parte, si el gobierno no logra presentar en el
mediano o corto plazo otros resultados que no sean solo la baja de inflación, probablemente el apoyo empiece a mermar, pero hay que verlo eso. Hay que ver, sí. Sí, ahora Goldstein, en el año 2024 el gobierno redujo más o menos el 30% del presupuesto universitario en las 61 universidades públicas que tenemos. En el año 2025 esa reducción se aumentó al 33%. En el ámbito de la salud, la rebaja concreta, digamos, la pérdida de poder adquisitivo de todos los trabajadores de la salud está rondando hoy el 42%. Esa gente no se fija en la inflación baja o en la inflación alta. Sí. Me parece, bueno, que habrá que ver, digamos, en particular cada uno de los casos o sectores, ¿no? Y cómo eso está repercutiendo. Me parece que también lo que afecta acá es la falta de una alternativa, Sí, claro, ¿no? claro. La prisión de Cristina Kirchner, toda la interna con Axel Kicillof, el lugar en el que quedó Massa después de las elecciones, todo ese caos, esa falta de orden político en el cual está el peronismo hoy, que dificulta enfrentar este gobierno, bueno, también hace que la gente no se pueda identificar claramente con un liderazgo, ¿no? Esa fragmentación, fractura, conflicto en el cual viene el peronismo desde el gobierno de Alberto Fernández, que fue un gobierno saboteado desde el propio kirchnerismo, ¿no? No nos olvidemos, perdón que esto quizás no tiene mucho que ver, pero cómo salía Andrés Larroque, el jefe de la Cámpora en ese momento, a sabotear todos los días su propio gobierno de Alberto Fernández, diciendo Guzmán y Culfas son los padres de la derrota. ¿De qué derrota? No había habido ni elecciones todavía. Claro. Pero digo, esa factura el peronismo la está pagando todavía, ¿no? Ese dogmatismo que tuvo el kirchnerismo, ¿no? En los últimos años con Cristina, de decir que Cristina es intocable, ¿no? Que no puede haber autocrítica, cómo Cristina se fue rodeando cada vez más de los fieles seguidores, casi como una especie de una cosa religiosa. Eso tuvo consecuencias en la Argentina también, porque eso trajo a Milei, y hay que darse cuenta de eso si digamos queremos entender qué es lo que pasó, me parece. Ahora, Goldstein, la detención de Cristina, o la detención estos días de la decisión de la Corte, ¿provoca un cambio copernicano en la situación política? Sí, es una decisión muy importante que tiene un impacto muy fuerte. Primero porque la coloca a Cristina en un lugar de víctima, porque efectivamente me parece que en esa decisión de la Corte hay una intencionalidad política, hay esto que se llama lawfare, no porque Cristina sea inocente, y yo estoy tratando de decir algo estos días que hay muy poco espacio para escucharlo, porque no le sirve a nadie, no le sirve ni a Macri, ni a Milei, ni a Cristina esto que digo, entonces me llueven las críticas. Acá te escuchamos perfectamente, sí. Pero la cuestión es que Cristina, digamos, es perseguida por el lawfare porque hay sectores de poder que quieren una revancha por lo que ella hizo de progresista en su gobierno, de redistribucionista, pero a la vez probablemente hay pruebas de corrupción en la administración kirchnerista. Los bolsos de López no los inventó, digamos, el grupo Clarín, me parece. Hay el 78% de la obra pública de Santa Cruz a Lázaro Báez, ¿no? Que era un empleado y se enriqueció notablemente. Todo eso no son inventos, probablemente hay pruebas de eso, probablemente ahora, y bueno, me parece que están las dos cosas ahí. Hay lawfare, hay persecución política, porque hay muchos otros políticos que tienen causas y no se han activado con la misma celeridad, ¿no? Pero a la vez hubo corrupción en la administración kirchnerista. Claro. Ariel, permitime un segundito, mi compañero de tareas acá, Pablo Mercado, te quiere hacer una consulta. Dale, perfecto. Ariel, buenas tardes, ¿cómo estás? Sabes que coincido en una parte importante de lo que decís ahora en el final, es cierto, hay que decirlo en estos días, pero hay que decir también, y no es una contradicción con lo tuyo, sino en todo caso permíteme agregar algún elemento, que a cada época del capitalismo le corresponde un modelo de corrupción determinado en todo caso.
casi que te diría que hay intrínsecamente una conexión directa entre el capitalismo y la corrupción, y alguno diría más de lo filosófico entre lo humano y la corrupción, ¿no? Y en ese momento el gran motor de la economía argentina fue uno de los grandes motores, la obra pública, como hoy lo es el negocio financiero. ¿Y cómo no catalogar como corrupción estar de un lado del otro del mostrador con los bonos y con la información calificada cuando hay una devaluación, si no es lo que está pasando en estos días? Lo que pasa que es cierto, y acá lo cito a Pepe Mujica, cuando decía, cuando un gobierno de izquierda es corrupto, bueno, tiene una persecución, lo parafraseo, distinta de otro tipo de gobiernos, ¿no? Y está pasando un poco eso también acá, en una causa que es claramente un bordado al crochet, como pocos hubo en la historia argentina, ¿no? Los jefes de gabinete, ninguno está investigado en esta causa, que eran los ejecutores de los presupuestos, concretamente. Sí, no, coincido. Y también me coincido con lo que decide Pepe Mujica, ¿no? Digamos, en el sentido de que, bueno, que la izquierda o el progresismo, porque viene a transformar, porque supone generar una esperanza en la gente de que las cosas pueden cambiar de un modo igualitario, ¿no? Con esa esperanza igualitaria, está obligado a estándares mucho más altos en términos de corrupción y de ética. Lamentablemente es así, digamos, ¿no? Y es injusto porque por ahí, digamos, sectores presidentes y que representan grupos económicos quizás no se les exige tanto, pero bueno, son parte de las reglas del juego de lo que la izquierda y el progresismo pueden hacer bajo el capitalismo, ¿no? También, bajo un sistema de medios concentrado como el que vivimos, me parece que es parte de las reglas de juego. Y bueno, y si hay irregularidades en la gestión pública muy notorias, bueno, eso se paga políticamente también, como le pasa al kirchnerismo, ¿no? Que hizo cosas muy valiosas también, en ciencia, en educación, en temas de derechos, de ampliación de derechos, pero que también está pagando por sus límites, por sus dificultades, ¿no? Claro. Goldstein, en base a tu backstage intelectual y tu olfato, ¿qué va a pasar en los próximos tiempos en el sentido de cómo se acomoda, cómo se encarrila esta polarización extrema que tenemos? Bueno, quizás la pregunta más importante que yo me hago es, el gobierno Milei, ¿no? Es un proceso que vino a transformar la Argentina y por lo tanto va a permanecer muchos años en el poder, 8 años, por ejemplo, o, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, como Santiago Caputo, ¿no? El asesor de Milei, estratega comunicacional, que es muy inteligente, me parece. Cómo mira la política, él está pensando Milei emperador, ¿no? Milei hasta el 2031, no sé qué. Que es construcción de imagen, pero también es una visión, ¿no? Política. Ahora, bueno, esa sería una visión, ¿no? Que el gobierno logra ser un gobierno transformador de la sociedad, de la política, ¿no? Debilitar los sindicatos, los espacios de resistencia colectiva, fragmentar la sociedad, volver la sociedad mucho más individualista, a tono con la lógica del capitalismo tecnológico y algorítmico, que es un clima de época, por otra parte. En ese sentido Milei se acomoda a un clima de época internacional. O bueno, si esta experiencia no logra obtener resultados económicos concretos para la gente en los próximos tiempos, puede volverse una experiencia más breve de lo que pretenden Santiago Caputo y los que lo siguen, ¿no? Entonces, esa me parece que es una tensión que hay. ¿Cuál va a ser la duración del mileísmo en el mediano plazo? Y depende un poco de la economía, de lo que pase en las elecciones de este año, pero todavía no tenemos una respuesta para eso, porque me parece que falta despejar algunas incógnitas para saber realmente. Pero me parece que la sociedad está conviviendo en esta tensión, ¿no? Entre ver, digamos, que mucha gente que apoya a Milei no lo hace porque crea que hay que matar a los zurdos, ¿no? Esas cosas que dice, no son ideológicamente extremos como el presidente, probablemente, pero sí están viendo si trae mejoras para la economía. Entonces, si la economía no empieza a mejorar visiblemente,
ese relato va a empezar a fallar un poco, ¿no? Me parece. ¿No hay una idea, Ariel, también, perdóname, de ciclos un poco más cortos en América Latina o en el mundo, digamos, como tendencia global? Es decir, los movimientos pendulares que había entre gobiernos de izquierda, centroizquierda en América Latina duraron década y pico, un poco más de una década. Y mirá el caso de Brasil, Lula preso, vuelve Lula. Lula ya no sé si reelegirá, lo que fuera, pero digo, hay una idea de ciclos un poco más cortos, más rápidos los movimientos, ¿no? También. Por un lado sí, por un lado estoy de acuerdo, pero por otro lado, si vos mirás lo que es Trump empieza en 2016. O sea, 4 años, después pierde, arma lo del Capitolio, un ataque brutal a la democracia, se retira y vuelve, ¿no? Y vuelve y ahora son 4 años más. Y el trumpismo durante todo este periodo permanece, sigue, ¿no? Se va ampliando de algún modo en su narrativa. Entonces, no es un ciclo corto el trumpismo, ¿no? Realmente Trump ha refundado la política en Estados Unidos. Yo creo que Bolsonaro también ha hecho lo mismo, porque Bolsonaro en 2018 llega a la presidencia y ahora está que no puede volver a ser candidato, pero alguien del bolsonarismo va a ser candidato, ¿no? Contra Claro. Lula. Claro, corría con el eje, ¿no? De alguna manera corría con el eje. Estos personajes por ahí en los 80, los 90 eran marginales en la política, se convirtieron en centralidad, de alguna forma. Sí, eran marginales y ahora ya no, Claro. pero de algún modo la pregunta es cómo hacer que vuelvan a ser marginales. Claro. Que es una pregunta. Bueno, pero muy vos dijiste una complicada. palabra hace un rato que es la alternativa. En la medida que no haya una alternativa, digo, la disputa de espacio, seguirán ocupando el lugar. Sí, sí, evidentemente, porque no hay que subestimar a estos personajes, son muy hábiles, son muy inteligentes. A veces la izquierda, el progresismo, no entendemos bien cómo funcionan y cómo construyen poder, y a veces los subestimamos, creemos que son locos, que esto, que lo otro. En realidad, su forma de construir poder es simple en algunos aspectos, porque repiten, ¿no? Construyen muchas veces desde el odio, desde sentimientos muy primarios, primitivos, pero la forma en la que utilizan eso de forma estratégica es más compleja de lo que uno pensaría a simple vista. Hay una lógica en la forma en la cual se construye poder en el trumpismo, en Milei y en Bolsonaro, en Santiago Abascal, ¿no? También, que es ¿cómo puedo decir? Uno de los primeros también que agita esta oleada, ¿no? Reaccionaria en España y que también es un tipo muy preparado. Uh-huh. Ahora, Goldstein, la derecha global, en tu interpretación, en tu visión, con este inmovilismo social que hay en un gran sector de la población, ¿cómo digamos, qué ha hecho frente a esta situación? En el sentido de qué se puede pensar que va a ocurrir en Argentina en ese punto. Respecto de los vínculos con la derecha global. Claro, eso es una cosa, pero ¿qué han hecho ellos en sus respectivos países frente a una situación similar a la que tenemos hoy acá? ¿Qué ha hecho la izquierda o los No, la derecha global, la derecha. Sí. Pero no entiendo la pregunta, perdón. No, es que la pregunta tiende a ver el horizonte próximo, el futuro inmediato, en el sentido de que en estas condiciones, tal cual como está el escenario, ¿qué te parece a vos que puede pasar teniendo en cuenta que el poder lo tienen ellos? Sí, bueno, a ver, voy a intentar responder. Milei forma parte de una internacional reaccionaria, ¿no? Uh-huh. Que es global. Y eso es así desde antes de que Milei llegara a la presidencia. El otro día, cuando Milei fue a España, lo primero que hizo en el hotel cuando llega, a los 5 minutos entra a Santiago Abascal. Eso no es casualidad, y el propio Milei reconoce que Abascal le dio apoyo cuando él era un político marginal en la Argentina, ¿no? Hay declaraciones de Milei en ese sentido. Y esta es una internacional reaccionaria que actúa a cara descubierta, ¿no? En el pasado, ¿no? Cuando, por ejemplo, con la doctrina de seguridad nacional, en los 70, en América Latina, las dictaduras coordinaban la represión con la Operación Cóndor,
eso se hacía de forma clandestina. Era una extrema derecha que operaba de forma clandestina, pero esta extrema derecha lo hace de forma abierta. Y bueno, tiene gobiernos poderosos en el mundo, como el de Giorgia Meloni, como el de Trump, como un multimillonario como Elon Musk, ¿no?, que adhiere a la ideología libertaria, todo ese sector de Silicon Valley, que en parte adhiere a esta visión tecnológica futurista, ¿no?, de algún modo distópica también, sobre el fin de la humanidad, y hay que irse a Marte. Bueno, hay un montón de visiones ahí que de alguna manera se amalgaman en esta internacional reaccionaria, por lo cual Milei no es parte, digamos, solo de algo que pasa en la Argentina, sino global, y eso hace el fenómeno mucho más potente, más fuerte. Así que, bueno, ese es el peligro frente al cual estamos. Las variables que enfrenta Milei, además de la debilidad terrible de la oposición o lo que está enfrente, hasta la detención de Cristina, no sabemos si eso sigue así, más la baja de la inflación, esas variables, ¿le alcanzan para superar las dificultades que podría ocasionar a su gobierno, por ejemplo, una pérdida electoral en octubre? Habría que ver porque eso todavía no pasó. Sí, entonces, claro. Habría que ver. Me parece eso que no, digamos, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa a los progresistas? Yo me identifico como parte del progresismo, digamos, pero trato de ser objetivo también porque, pero ¿qué nos pasa? Queremos que el experimento de Milei, no sé, dure 4 años, ¿no? Pero quizás es más fuerte de lo que creemos a simple vista, ¿no es cierto? Y yo permanentemente, al haber investigado este fenómeno, me topo con signos que me indican que es más fuerte de lo que uno inicialmente pensaba, ¿no? Que uno tiende a subestimar el fenómeno, a atribuirle características de mayor debilidad que la que tiene en realidad, porque es una cuestión de deseo, ¿no? Porque es lo que quizás muchos querríamos, que esta experiencia dure poco, pero probablemente sea más fuerte de lo que conseguimos ver a veces, ¿no? Y algunos aspectos de la estrategia de Milei son sofisticados, como yo decía, por ejemplo, en el tema de la comunicación, ¿no? Lo que hace Caputo es bastante sofisticado, lo dijo Durán Barba, ¿no?, en una entrevista. Justamente él decía que el modo racional que tiene Caputo de mirar la política, ¿no?, que llevó a Macri al ostracismo, ¿no?, como también es una derrota de la derecha tradicional, Milei, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires se vio muy claramente, y eso cómo logró desplazar a la derecha tradicional y al macrismo. Bueno, eso ya es un indicador de que el mileísmo es más fuerte de lo que uno pensaba inicialmente, ¿no? Claro. Ariel, te hago la última pregunta. ¿Vos crees que finalmente Villarroel va a jugar para Milei? Es una buena pregunta esa, pero es difícil de saber. Me parece que Villarroel por ahora tiene que jugar para Milei porque su armado no es suficientemente fuerte ni potente como para intentar algo distinto. Están rotos un poco los puentes entre ellos con mucha desconfianza, pero Villarroel va a tener que jugar para Milei hasta el último minuto, porque digamos, hasta el último minuto de que Milei tenga una cierta estabilidad, porque cualquier movimiento ahora que el gobierno está fuerte va a ser visto como traición, ¿no? Claro. Y te hago la última. Milei, sí. No, decime. No, y Milei permanentemente está con esta frase, ¿no?, de Roma no paga traidores, ¿no? Entonces, permanentemente eso va dirigido hacia Villarroel, ¿no? Claro. Te hago la última. ¿Vos crees que el establishment va a jugar a favor de que le ponga la Corte o la Justicia la imposibilidad de un indulto a Cristina? No lo sé. Sí creo que hay un ataque muy fuerte de los grupos de poder hacia el kirchnerismo, cristinismo, Sí, claro.
Y por eso Cristina no fue candidata en el 2023, ¿no? Esa es una hipótesis contrafáctica interesante para analizar, ¿no? Probablemente si Cristina hubiera sido candidata en el 2023, esto se hubiera ordenado de otra manera, probablemente Milei hubiera tenido mayores dificultades para llegar al poder. No era imposible que llegue igual, pero era un bloqueo interesante también, cómo hubiera ordenado al peronismo. Pero Cristina no se presentó por el ataque, ¿no?, brutal que estaba sufriendo. Ya había sido, digamos, condenada, ¿no?, en primera instancia, creo, no sé cómo son. Entonces, y ya estaba sufriendo, ¿no? Ya hubo el intento de asesinato a Cristina, ¿no?, los copitos. Entonces, bueno, eso la dejó fuera de la carrera probablemente. Bueno, de modo que el ataque a Cristina, que es mujer, ¿no?, la primera presidenta mujer, digamos, con un liderazgo político propio, la figura política más importante de los últimos años del siglo, la figura política más importante del siglo XXI en la Argentina, Cristina Kirchner, sin duda para mí. Digo, el ataque que hay sobre ella es brutal, ¿no? Es demoledor para cualquier figura política, ¿no? Y tiene mucho de machismo también, inevitablemente. Entonces, bueno, el ataque hacia ella fue brutal y va a seguir siendo brutal, lamentablemente, ¿no? Ariel Goldstein, te agradecemos mucho estos minutos por tu claridad para ver la situación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo.